Bienvenidos a La Conversación, el show donde cualquier tema es válido. En este podcast no hay límites ni tabúes. Hablamos de todo y de nada al mismo tiempo. Desde temas serios hasta locuras absolutas, nosotros lo discutimos todo con humor y sin censura. Así que si estás listo para una conversación sin filtros, sin miedo y sin pelos en la lengua, entonces estás en el lugar correcto. Imaginemos por un momento a unas niñas de 5º grado traficando termos con agua hirviendo dentro de sus mochilas. ¡Qué locura, de verdad! Sí, operando casi a la sombra de los maestros para vender sopas instantáneas de contrabando bajo los pupitres. Y, mientras tanto, niños de 11 años manejando líneas de crédito informales para cobrar deudas de gomitas y de refrescos. Es una imagen que suena casi a película de mafias, pero en miniatura. Exacto, pues hoy es 2 de abril de 2026 y resulta que esto es lo que pasa cuando una ley de salud pública, diseñada con las mejores intenciones, choca a más de 100 kilómetros por hora contra la realidad mexicana. Y mira, para entender cómo llegamos a este nivel de, digamos, sofisticación clandestina, tenemos que mirar exactamente un año hacia atrás. Ajá. El 29 de marzo de 2025 entró en vigor la prohibición total de venta de comida ultraprocesada en todas las escuelas de educación básica del país. O sea, cero chatarra, cero refrescos. De tajo. De tajo. Una medida súper radical para intentar frenar una crisis que ya era insostenible. Y justo en este análisis a fondo, nuestra misión hoy es desmenuzar exactamente cómo esa política detonó una reacción en cadena impresionante. Claro. Sobre la mesa tenemos, fíjate, una pila de informes epidemiológicos, datos de la plataforma ciudadana Mi Escuela Saludable, auditorías a las cooperativas y crónicas de resistencia social. Que son fascinantes, por cierto. Totalmente. Porque, a ver, quitar la comida chatarra suena súper lógico, ¿no? Pero en la práctica se volvió una guerra entre el metabolismo, la economía, la falta de infraestructura y las tradiciones más sagradas del país. Sí. Y el punto de partida de todo esto, y la razón por la que el gobierno actuó con mano tan dura, es una crisis pediátrica gravísima. Los reportes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, no son solo advertencias, son casi un parte de guerra. Hay más de 13 millones de niñas, niños y adolescentes viviendo con sobrepeso y obesidad. 13 millones. Es muchísimo. Es brutal. En la primaria, la prevalencia es del 36.5% y cuando llegan a la adolescencia, brinca al 40.4%. Híjole. Estamos viendo a chicos de secundaria que ya debutan con hipertensión o resistencia a la insulina, condiciones que, hace 20 años veíamos solo en adultos de 50. Son números que de verdad quitan el aliento. Y cuando uno revisa los causantes, el consumo de bebidas azucaradas lidera la lista con estadísticas que cuesta trabajo procesar. Sí. A ver, el promedio nacional ya es alto. 166 litros de refresco al año por persona. Pero, y aquí agárrate, los datos de zonas como Chiapas marcan un consumo de 821 litros anuales por individuo. ¡Guau! ¿821 litros? 821. O sea, esos más de 2 litros diarios desde que los niños aprenden a caminar. Para ponerlo en perspectiva, una botella escolar estándar de 600 mililitros tiene el equivalente a 15 cucharadas de azúcar pura de un solo golpe. Es una bomba. Y el cuerpo humano, y mucho menos el de un niño de 7 años, no tiene la capacidad de procesar esa carga glucémica sin generar estragos metabólicos inmediatos. Claro. Y mira, esa es la perspectiva del Estado. Frente a una generación que va directo a la diabetes temprana, la SEP y la Secretaría de Salud decidieron que, ya no había tiempo para sugerencias amables. Se acabaron las recomendaciones. Exacto. Llevaron a la industria a los tribunales, ganaron 26 sentencias a nivel nacional y establecieron lineamientos donde las sanciones están hechas para, literalmente, paralizar de miedo a cualquier directivo. Y vaya que asustan. Revisando los documentos, vemos multas de hasta 1,695,000 pesos para los planteles. Una locura para una escuela pública. Y lo cumplieron, ¿eh? En Durango hay casos documentados de multas de casi $250,000 pesos a escuelas que seguían vendiendo frituras. Así que el mandato fue clarísimo. A partir de mañana,
pura fruta, verdura y agua simple. Pero aquí es donde entra la realidad física de nuestro país. La plataforma Mi Escuela Saludable recibió más de 20,000 quejas este año y destapó lo que podríamos llamar la gran paradoja del agua. Sí, este punto es clave, porque el 74.1% de las escuelas reportadas por infracciones simplemente no tienen bebederos funcionales. O no tienen agua potable en absoluto. Exacto. Se emite un decreto federal exigiendo a millones de alumnos hidratarse solo con agua natural, en edificios donde abrir la llave es, pues, un acto de fe. Es como tratar de construir el techo antes de echar los cimientos. O sea, exigirles tomar agua donde no hay bebederos es como pedirles leer libros en la oscuridad total. Totalmente de acuerdo. Y a ver, los problemas de infraestructura no terminan ahí. Hay un caso súper ilustrativo de una primaria en Ecatepec. Ellos intentaron hacer las cosas al pie de la letra. ¿Qué hicieron? Pues quitaron las papas, metieron tacos de guisado fresco, fruta picada, gelatinas naturales. Todo muy bien, pero a las pocas semanas tuvieron que regresar a la chatarra. Y el motivo de eso revela la fragilidad de todo el sistema. Los refrigeradores de la cooperativa no soportaban los apagones ni las variaciones de voltaje de la red eléctrica de la escuela. Se echaba a perder todo. Claro, la jícama se oxidaba, los guisados se agriaban por el calor y todo terminaba en la basura. La comida ultraprocesada, o sea, con esa vida de anaquel larguísima por los conservadores, en muchas comunidades no es una elección de sabor, es la única opción que sobrevive sin generar pérdidas. Y hablar de pérdidas nos mete de lleno a la primera gran, digamos, onda expansiva de esta prohibición. Esa falta de refrigeradores secó por completo las finanzas de las escuelas. Así es. Al no poder vender comida fresca de forma rentable, las cooperativas reportaron caídas fulminantes en sus ingresos, entre un 60 y un 80% menos de dinero. Y para dimensionar esto, quien nos escucha debe recordar que la escuela pública en México sobrevive en gran parte de esa microeconomía. Ajá, de la cooperacha. Exacto. Las ganancias de la cooperativa no van al gobierno, son los fondos que el director usa para, pues, comprar gises, pintar pizarrones, pagar el internet o arreglar el vidrio roto del Salón 2. Sí, lo básico. Al extirpar de tajo los empaquetados, la política pública no solo quitó calorías, le cortó una arteria vital de financiamiento a las escuelas más vulnerables. Y bueno, mientras los directores hacían malabares con números rojos, los niños, o sea, los protagonistas aquí, estaban pasando por una crisis fisiológica muy real. Sí, la abstinencia. Exacto. Los reportes del impacto psicológico las primeras semanas son increíbles. Hay que recordar ese video de Infobae que se hizo súper viral. Ah, ¿el del niño a la cooperativa? Ese. Un niño entra corriendo a la hora del recreo buscando su dosis de azúcar, ve puros vasitos con jícama rallada y grita frustrado. Somos pobres. Y los encargados contaban que los niños miraban las zanahorias y decían, es que nada está bueno. Lo que ese niño expresaba con humor es realmente el síntoma de una abstinencia en toda regla. El paladar de estos alumnos ha sido hiperestimulado desde bebés, con potenciadores de sabor. Cuando retiras eso de golpe, el cerebro infantil experimenta una caída real de dopamina. Hay un vacío. Y en términos económicos, ya sabemos qué pasa cuando hay una necesidad física tan fuerte por un producto prohibido. Se crea un mercado negro. Es lo que los economistas llaman demanda inelástica. Básicamente, no importa cuántas multas pongas, si la gente necesita el producto, va a encontrar la forma de conseguirlo. Y la creatividad mexicana aquí llegó a otro nivel. A niveles industriales. O sea, los niños de primaria armaron un ecosistema de contrabando que, híjole, ríete tú de las series de mafiosos. Totalmente. Los registros muestran una jerarquía súper clara. Los de tercer grado, por ejemplo, desarrollaron la lonchera de doble fondo. ¡Wow! Modificaron el foro de las mochilas para meter tiras de gomitas y chicharrones, evadiendo las revisiones en la puerta. Y a medida que sube la edad, o sea, sube el nivel de riesgo empresarial. Lo de las alumnas de quinto grado que mencionábamos al principio es peligrosísimo. ¿Lo del agua hirviendo? Sí. Metían termos enormes con agua hirviendo, se escondían a la hora del receso para preparar sopas instantáneas y venderlas, bombas de sodio preparadas escondidas, y en sexto grado ya operaban mochilas térmicas de apps de reparto para vender refrescos fríos. Y todo este emprendimiento vino acompañado de su propio sistema financiero, el famoso sistema de FIAR. Claro, el crédito infantil.
Alumnos de 11 años gestionando líneas de crédito, cobrando deudas de papas fritas los viernes, reteniendo juguetes como garantía. O sea, esto demuestra empíricamente que si prohíbes un producto sin dar alternativas que compitan en sabor, terminas con una economía subterránea que opera bajo sus propias reglas. Incluyeron el quirófano En medio de una feria de pueblo llena de grasa y ruido. Qué buena analogía. Adentro hay limpieza y reglas estrictas, pero cruzas la puerta y es el caos. Es lo que llaman la brecha del perímetro. Porque el decreto y las multas millonarias tienen un límite geográfico súper paralizante. Solo existen de las rejas para adentro. Ajá. La ley es completamente impotente ante las tienditas de la esquina y los carritos ambulantes que se instalan literalmente en la acera de enfrente. Uno se imagina a los ambulantes frotándose las manos todos los días. Porque las evaluaciones del programa Vive Saludable, que monitoreó a millones de niños, muestran que el 80% de las escuelas sí cumplen. ¿Por el pánico a las multas? Exacto. Pero el resultado práctico es que el niño no gasta sus 20 pesos en la jícama de la cooperativa. Su presupuesto se queda intacto hasta la salida. Suena el timbre, cruzan la puerta y descargan todo ese dinero en el océano de nachos y helados que los esperan afuera. O sea, se empobreció a la escuela para enriquecer al comercio callejero. El impacto metabólico es el mismo. El azúcar entra igual, solo que el consumo se desplazó unos metros. Y las que terminan absorbiendo toda esta disonancia, pues son las familias. Hay crónicas muy duras de madres lidiando con esto. Una señora, Alondra, narraba a los medios su odisea diaria. Sí, no es nada fácil. Las cifras dicen que el 71% de los tutores sí se están esforzando. Preparan loncheras con verdura, hacen agua de Jamaica sin azúcar desde la noche anterior, pero es una lucha solitaria contra un entorno urbano que te empuja a engordar. Es que el Estado les exige un perfeccionismo nutricional absoluto dentro del salón, pero los arroja a los leones en cuanto pisan la calle. Exactamente. Y bueno, esta tensión acumulada entre la burbuja aséptica y la realidad de la calle tenía que reventar por algún lado. Inevitablemente. Y el roce entre la burocracia y la vida diaria hizo combustión cuando la ley intentó meterse con el núcleo de las tradiciones mexicanas, o sea, las fiestas infantiles. Específicamente el 30 de abril. El Día del Niño. Quien conozca nuestra cultura sabe que ese día es intocable. No solo a nivel emocional, sino como un motor económico descomunal. O sea, solo en abril, la industria confitera realiza el 9% de sus ventas de todo el año. Es muchísimo dinero. Es una industria de más de 30,000 millones de pesos. Solo Jalisco produce 15,000 toneladas de dulces al mes. Y las familias abren la cartera, hay reportes de padres gastando hasta 3,500 pesos por hijo ese día. Y claro, toda esa maquinaria depende de una imagen muy concreta. El aguinaldo de dulces, el pastel, la pizza en el salón. Pero para el Día del Niño de 2026, las autoridades se aferraron al decreto con todo. Sí, se pusieron súper estrictos. En Sinaloa, por ejemplo, la Comisión Sanitaria, la COEPRIS, avisó a los directores que mandarían inspectores ese día. Si encontraban un pastel o una caja de pizza, habría multas millonarias. La orden era festejar, literal, con pepino y agua simple. Y aquí es donde la salud pública se da de topes contra la antropología. O sea, prohibir los dulces en el Día del Niño para muchos padres se sintió como si te prohibieran el pavo en Navidad porque tiene grasa. Sí, se cruzó una línea muy sensible. Pero a ver, vamos a ver los dos lados, ¿no? Si nos ponemos en la perspectiva del Estado, su postura tiene una lógica matemática innegable. Totalmente. Los epidemiólogos te van a decir, mira, si tienes al 40% de tus adolescentes enfermos, el sistema de salud no puede hacer excepciones por sentimentalismo. Ajá. Para la biología, el exceso de azúcar te destruye el páncreas igual un martes normal que en un día festivo. Ellos ven una emergencia que no permite pausas culturales. Y uno entiende esa urgencia médica, claro. Pero la Unión Nacional de Padres de Familia presentó un contraargumento que toca directo cómo nos relacionamos en México. ¿Qué decían ellos? Para ellos, prohibir el pastel ese día rayaba en un castigo psicológico. Porque aquí, romper la piñata y dar un dulce no es solo dar calorías vacías. Es validación, es afecto codificado en azúcar. Claro, es el símbolo. Y aparte señalaban la hipocresía enorme del sistema. Decían,
me quieres multar por un pastel casero adentro, pero me dejas la banqueta llena de chatarra afuera. Y ante esa encrucijada, la reacción de la sociedad fue contundente. Las familias ejercieron su autonomía de la única forma que pudieron, con un boicot. Un boicot silencioso, pero masivo. ¿Sí? Los registros de asistencia en lugares como Culiacán mostraron un ausentismo de entre el 30 y el 50%. Los papás prefirieron no llevar a sus hijos a una celebración que llamaron sin alma. ¡Qué manera de votar con los pies! Y con la cartera también, porque el capital no desapareció, el dinero migró. Las familias armaron fiestas en las cajuelas de los coches, llenaron pizzerías y cines por la tarde. Exacto. Literalmente sacaron la celebración y a los niños de la jurisdicción de la SEP. El Estado perdió por completo el control de ese evento. Lo cual nos lleva a la evaluación obligada a un año de distancia de esta medida. Los nutriólogos que analizan las proyecciones para 2030, buscando frenar la diabetes, son muy claros. A nivel puramente técnico, la prohibición escolar sí logra eliminar un exceso de, digamos, 500 calorías diarias en la jornada. Que es un triunfo, no se puede negar. Sí, es un triunfo. Pero, o sea, es un triunfo que se queda súper cojo si no arregles todo lo demás. Es un choque de trenes monumental. Sí, definitivo. Tenemos la necesidad urgente de salvar a una generación de enfermedades crónicas, pero al mismo tiempo tenemos escuelas desangrándose financieramente. Niños desarrollando habilidades de contrabando dignas de un cártel para vender sopas instantáneas. Y tradiciones empujadas a la clandestinidad. Exactamente. Es que el gran aprendizaje de este experimento, me parece, es que cambiar la salud metabólica de todo un país requiere modificar el entorno completo. Todo el panorama. Sí. Mientras no haya infraestructura hídrica real en los planteles, mientras no se regule el perímetro de comercio informal y mientras la comida sana no compita en precio y sabor, pues cualquier prohibición aislada solo va a generar resistencia y mercados negros. Y eso nos deja con una última reflexión, algo que deberíamos llevarnos para pensar hoy. Si llegamos al punto donde un niño de 8 años tiene que coserle un doble fondo a su mochila para pasar unas gomitas, y donde las familias sienten que deben huir de la escuela para festejar con libertad, uno podría preguntarse, ¿es posible que nuestra política pública esté simplemente demonizando el alimento en lugar de sanar el entorno social, emocional y de infraestructura que genera la adicción? Es una pregunta durísima. Tal vez la verdadera salud pública a largo plazo no se logra a base de puras multas millonarias, sino a través de una diplomacia cultural que, con la prisa por apagar el incendio médico, parece que olvidamos por completo. La escuela por dentro podrá estar más aséptica y regulada que nunca, pero la feria allá afuera sigue funcionando a todo lo que da, esperando a que suene la campana a las 2 de la tarde. Y hasta que no cambiemos las reglas de esa feria, la salud de nuestros niños se va a seguir quedando ahí en la puerta de entrada. Se nos ha ido el tiempo. Gracias de verdad por acompañarnos en esta locura. Sí, no es un gracias cualquiera. Valoramos muchísimo que elijas nuestro rincón entre tantas opciones. Y la próxima semana volvemos con más temas. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, comenta y comparte. Nos despedimos. Somos Lía e Ian. Que tengas una semana excelente. Bienvenidos a La Conversación, el show donde cualquier tema es válido. En este podcast no hay límites ni tabúes. Hablamos de todo y de nada al mismo tiempo. Desde temas serios hasta locuras absolutas, nosotros lo discutimos todo con humor y sin censura. Así que si estás listo para una conversación sin filtros, sin miedo y sin pelos en la lengua, entonces estás en el lugar correcto. Imaginemos por un momento a unas niñas de 5º grado traficando termos con agua hirviendo dentro de sus mochilas. ¡Qué locura, de verdad! Sí, operando casi a la sombra de los maestros para vender sopas instantáneas de contrabando bajo los pupitres. Y, o sea, mientras tanto, niños de 11 años manejando líneas de crédito informales para cobrar deudas de gomitas y de refrescos. Es una imagen que suena casi a película de mafias, pero en miniatura.
Exacto, pues hoy es 2 de abril de 2026 y resulta que esto es lo que pasa cuando una ley de salud pública, diseñada con las mejores intenciones, choca a más de 100 kilómetros por hora contra la realidad mexicana. Y mira, para entender cómo llegamos a este nivel de, digamos, sofisticación clandestina, tenemos que mirar exactamente un año hacia atrás. Ajá. El 29 de marzo de 2025 entró en vigor la prohibición total de venta de comida ultraprocesada en todas las escuelas de educación básica del país. O sea, cero chatarra, cero refrescos. De tajo. De tajo. Una medida súper radical para intentar frenar una crisis que ya era insostenible. Y justo en este análisis a fondo, nuestra misión hoy es desmenuzar exactamente cómo esa política detonó una reacción en cadena impresionante. Claro. Sobre la mesa tenemos, fíjate, una pila de informes epidemiológicos, datos de la plataforma ciudadana Mi Escuela Saludable, auditorías a las cooperativas y crónicas de resistencia social. Que son fascinantes, por cierto. Totalmente. Porque, a ver, quitar la comida chatarra suena súper lógico, ¿no? Pero en la práctica se volvió una guerra entre el metabolismo, la economía, la falta de infraestructura y las tradiciones más sagradas del país. Sí. Y el punto de partida de todo esto, y la razón por la que el gobierno actuó con mano tan dura, es una crisis pediátrica gravísima. Ujú. Los reportes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, no son solo advertencias, o sea, son casi un parte de guerra. Hay más de 13 millones de niñas, niños y adolescentes viviendo con sobrepeso y obesidad. 13 millones. Es muchísimo. Es brutal. En la primaria, la prevalencia es del 36.5%, y cuando llegan a la adolescencia, brinca al 40.4%. Híjole. Estamos viendo a chicos de secundaria que ya debutan con hipertensión o resistencia a la insulina, condiciones que, pues hace 20 años veíamos solo en adultos de 50. Son números que de verdad quitan el aliento. Y cuando uno revisa los causantes, el consumo de bebidas azucaradas lidera la lista con estadísticas que cuesta trabajo procesar. Sí. A ver, el promedio nacional ya es alto. 166 litros de refresco al año por persona. Pero, y aquí agárrate, los datos de zonas como Chiapas marcan un consumo de 821 litros anuales por individuo. ¡Guau! ¿821 litros? 821. O sea, esos más de 2 litros diarios desde que los niños aprenden a caminar. Para ponerlo en perspectiva, una botella escolar estándar de 600 mililitros tiene el equivalente a 15 cucharadas de azúcar pura de un solo golpe. Es una bomba. Y el cuerpo humano, y mucho menos el de un niño de 7 años, o sea, no tiene la capacidad de procesar esa carga glucémica sin generar estragos metabólicos inmediatos. Claro. Y mira, esa es la perspectiva del Estado. Frente a una generación que va directo a la diabetes temprana, la SEP y la Secretaría de Salud decidieron que, pues ya no había tiempo para sugerencias amables. Se acabaron las recomendaciones. Exacto. Llevaron a la industria a los tribunales, ganaron 26 sentencias a nivel nacional y establecieron lineamientos donde las sanciones están hechas para, literalmente, paralizar de miedo a cualquier directivo. Y vaya que asustan. Revisando los documentos, vemos multas de hasta 1,695,000 pesos para los planteles. Una locura para una escuela pública. Y lo cumplieron, ¿eh? En Durango hay casos documentados de multas de casi $250,000 pesos a escuelas que seguían vendiendo frituras. Así que el mandato fue clarísimo. A partir de mañana, pura fruta, verdura y agua simple. Pero aquí es donde entra la realidad física de nuestro país. La plataforma Mi Escuela Saludable recibió más de 20,000 quejas este año y destapó lo que podríamos llamar la gran paradoja del agua. Sí, este punto es clave, porque el 74.1% de las escuelas reportadas por infracciones simplemente no tienen bebederos funcionales. O no tienen agua potable en absoluto. Exacto. Se emite un decreto federal exigiendo a millones de alumnos hidratarse solo con agua natural, en edificios donde abrir la llave es, pues, un acto de fe. Es como tratar de construir el techo antes de echar los cimientos. O sea, exigirles tomar agua donde no hay bebederos es como pedirles leer libros en la oscuridad total. Totalmente de acuerdo. Y a ver, los problemas de infraestructura no terminan ahí. Hay un caso súper ilustrativo de una primaria en Ecatepec.
Ellos intentaron hacer las cosas al pie de la letra. ¿Qué hicieron? Pues quitaron las papas, metieron tacos de guisado fresco, fruta picada, gelatinas naturales. Todo muy bien, pero a las pocas semanas tuvieron que regresar a la chatarra. Y el motivo de eso revela la fragilidad de todo el sistema. Los refrigeradores de la cooperativa no soportaban los apagones ni las variaciones de voltaje de la red eléctrica de la escuela. Se echaba a perder todo. Claro, la jícama se oxidaba, los guisados se agriaban por el calor y todo terminaba en la basura. La comida ultraprocesada, o sea, con esa vida de anaquel larguísima por los conservadores, en muchas comunidades no es una elección de sabor, es la única opción que sobrevive sin generar pérdidas. Y hablar de pérdidas nos mete de lleno a la primera gran, digamos, onda expansiva de esta prohibición. Esa falta de refrigeradores secó por completo las finanzas de las escuelas. Así es. Al no poder vender comida fresca de forma rentable, las cooperativas reportaron caídas fulminantes en sus ingresos, entre un 60 y un 80% menos de dinero. Y para dimensionar esto, quien nos escucha debe recordar que la escuela pública en México sobrevive en gran parte de esa microeconomía. Ajá, de la cooperacha. Exacto. Las ganancias de la cooperativa no van al gobierno, son los fondos que el director usa para, comprar gises, pintar pizarrones, pagar el internet o arreglar el vidrio roto del Salón 2. Sí, lo básico. Al extirpar de tajo los empaquetados, la política pública no solo quitó calorías, le cortó una arteria vital de financiamiento a las escuelas más vulnerables. Y bueno, mientras los directores hacían malabares con números rojos, los niños, o sea, los protagonistas aquí, estaban pasando por una crisis fisiológica muy real. Sí, la abstinencia. Exacto. Los reportes del impacto psicológico las primeras semanas son increíbles. Hay que recordar ese video de Infobae que se hizo súper viral. Ah, ¿el del niño a la cooperativa? Ese. Un niño entra corriendo a la hora del recreo buscando su dosis de azúcar, ve puros vasitos con jícama rallada y grita frustrado: «Somos pobres». Y los encargados contaban que los niños miraban las zanahorias y decían: «Es que nada está bueno». Lo que ese niño expresaba con humor es realmente el síntoma de una abstinencia en toda regla. El paladar de estos alumnos ha sido hiperestimulado desde bebés, con potenciadores de sabor. Cuando retiras eso de golpe, el cerebro infantil experimenta una caída real de dopamina. Hay un vacío. Y en términos económicos, ya sabemos qué pasa cuando hay una necesidad física tan fuerte por un producto prohibido. Se crea un mercado negro. Es lo que los economistas llaman demanda inelástica. Básicamente, no importa cuántas multas pongas, si la gente necesita el producto, va a encontrar la forma de conseguirlo. Y la creatividad mexicana aquí llegó a otro nivel. A niveles industriales. O sea, los niños de primaria armaron un ecosistema de contrabando que, híjole, ríete tú de las series de mafiosos. Totalmente. Los registros muestran una jerarquía súper clara. Los de tercer grado, por ejemplo, desarrollaron la lonchera de doble fondo. ¡Wow! Modificaron el foro de las mochilas para meter tiras de gomitas y chicharrones, evadiendo las revisiones en la puerta. Y a medida que sube la edad, o sea, sube el nivel de riesgo empresarial. Lo de las alumnas de quinto grado que mencionábamos al principio es peligrosísimo. ¿Lo del agua hirviendo? Sí. Metían termos enormes con agua hirviendo, se escondían a la hora del receso para preparar sopas instantáneas y venderlas, bombas de sodio preparadas escondidas, y en sexto grado ya operaban mochilas térmicas de apps de reparto para vender refrescos fríos. Y todo este emprendimiento vino acompañado de su propio sistema financiero, el famoso sistema de FIAR. Claro, el crédito infantil. Alumnos de 11 años gestionando líneas de crédito, cobrando deudas de papas fritas los viernes, reteniendo juguetes como garantía. O sea, esto demuestra empíricamente que si prohíbes un producto sin dar alternativas que compitan en sabor, terminas con una economía subterránea que opera bajo sus propias reglas. Incluyeron el quirófano En medio de una feria de pueblo llena de grasa y ruido. ¡Qué buena analogía! Adentro hay limpieza y reglas estrictas, pero cruzas la puerta y es el caos. Es lo que llaman la brecha del perímetro. Porque el decreto y las multas millonarias tienen un límite geográfico súper paralizante. Solo existen de las rejas para adentro. Ajá. La ley es completamente impotente ante las tienditas de la esquina y los carritos ambulantes que se instalan literalmente en la acera de enfrente. Uno se imagina a los ambulantes frotándose las manos todos los días.
Porque las evaluaciones del programa Vive Saludable, que monitoreó a millones de niños, muestran que el 80% de las escuelas sí cumplen. ¿Por el pánico a las multas? Exacto. Pero el resultado práctico es que el niño no gasta sus 20 pesos en la jícama de la cooperativa. Su presupuesto se queda intacto hasta la salida. Suena el timbre, cruzan la puerta y descargan todo ese dinero en el océano de nachos y helados que los esperan afuera. O sea, se empobreció a la escuela para enriquecer al comercio callejero. El impacto metabólico es el mismo. El azúcar entra igual, solo que el consumo se desplazó unos metros. Y las que terminan absorbiendo toda esta disonancia, pues son las familias. Hay crónicas muy duras de madres lidiando con esto. Una señora, Alondra, narraba a los medios su odisea diaria. Sí, no es nada fácil. Las cifras dicen que el 71% de los tutores sí se están esforzando. Preparan loncheras con verdura, hacen agua de Jamaica sin azúcar desde la noche anterior, pero es una lucha solitaria contra un entorno urbano que te empuja a engordar. Es que el Estado les exige un perfeccionismo nutricional absoluto dentro del salón, pero los arroja a los leones en cuanto pisan la calle. Exactamente. Y bueno, esta tensión acumulada entre la burbuja aséptica y la realidad de la calle tenía que reventar por algún lado. Inevitablemente. Y el roce entre la burocracia y la vida diaria hizo combustión cuando la ley intentó meterse con el núcleo de las tradiciones mexicanas. O sea, las fiestas infantiles. Específicamente, el 30 de abril. El Día del Niño. Quien conozca nuestra cultura sabe que ese día es intocable. No solo a nivel emocional, sino como un motor económico descomunal. O sea, solo en abril, la industria confitera realiza el 9% de sus ventas de todo el año. Es muchísimo dinero. Es una industria de más de 30,000 millones de pesos. Solo Jalisco produce 15,000 toneladas de dulces al mes. Y las familias abren la cartera, hay reportes de padres gastando hasta 3,500 pesos por hijo ese día. Y claro, toda esa maquinaria depende de una imagen muy concreta. El aguinaldo de dulces, el pastel, la pizza en el salón. Pero para el Día del Niño de 2026, las autoridades se aferraron al decreto con todo. Sí, se pusieron súper estrictos. En Sinaloa, por ejemplo, la Comisión Sanitaria, la COEPRIS, avisó a los directores que mandarían inspectores ese día. Si encontraban un pastel o una caja de pizza, habría multas millonarias. La orden era festejar, literal, con pepino y agua simple. Y aquí es donde la salud pública se da de topes contra la antropología. O sea, prohibir los dulces en el Día del Niño para muchos padres se sintió como si te prohibieran el pavo en Navidad porque tiene grasa. Sí, se cruzó una línea muy sensible. Pero a ver, vamos a ver los dos lados, ¿no? Si nos ponemos en la perspectiva del Estado, su postura tiene una lógica matemática innegable. Totalmente. Los epidemiólogos te van a decir, mira, si tienes al 40% de tus adolescentes enfermos, el sistema de salud no puede hacer excepciones por sentimentalismo. Ajá. Para la biología, el exceso de azúcar te destruye el páncreas igual un martes normal que en un día festivo. Ellos ven una emergencia que no permite pausas culturales. Y uno entiende esa urgencia médica, claro. Pero la Unión Nacional de Padres de Familia presentó un contraargumento que toca directo cómo nos relacionamos en México. ¿Qué decían ellos? Para ellos, prohibir el pastel ese día rayaba en un castigo psicológico. Porque aquí, romper la piñata y dar un dulce no es solo dar calorías vacías. Es validación, es afecto codificado en azúcar. Claro, es el símbolo. Y aparte señalaban la hipocresía enorme del sistema. Decían, me quieres multar por un pastel casero adentro, pero me dejas la banqueta llena de chatarra afuera. Y ante esa encrucijada, la reacción de la sociedad fue contundente. Las familias ejercieron su autonomía de la única forma que pudieron, con un boicot. Un boicot silencioso, pero masivo. ¿Sí? Los registros de asistencia en lugares como Culiacán mostraron un ausentismo de entre el 30 y el 50%. Los papás prefirieron no llevar a sus hijos a una celebración que llamaron sin alma. ¡Qué manera de votar con los pies! Y con la cartera también, porque el capital no desapareció, el dinero migró. Las familias armaron fiestas en las cajuelas de los coches, llenaron pizzerías y cines por la tarde. Exacto.
Literalmente sacaron la celebración y a los niños de la jurisdicción de la SEP. El Estado perdió por completo el control de ese evento. Lo cual nos lleva a la evaluación obligada a un año de distancia de esta medida. Los nutriólogos que analizan las proyecciones para 2030, buscando frenar la diabetes, son muy claros. A nivel puramente técnico, la prohibición escolar sí logra eliminar un exceso de, digamos, 500 calorías diarias en la jornada. Que es un triunfo, no se puede negar. Sí, es un triunfo. Pero, o sea, es un triunfo que se queda súper cojo si no arregles todo lo demás. Es un choque de trenes monumental. Sí, definitivo. Tenemos la necesidad urgente de salvar a una generación de enfermedades crónicas, pero al mismo tiempo tenemos escuelas desangrándose financieramente. Niños desarrollando habilidades de contrabando dignas de un cártel para vender sopas instantáneas. Y tradiciones empujadas a la clandestinidad. Exactamente. Es que el gran aprendizaje de este experimento, me parece, es que cambiar la salud metabólica de todo un país requiere modificar el entorno completo. Todo el panorama. Sí, mientras no haya infraestructura hídrica real en los planteles, mientras no se regule el perímetro de comercio informal y mientras la comida sana no compita en precio y sabor, pues cualquier prohibición aislada solo va a generar resistencia y mercados negros. Y eso nos deja con una última reflexión, algo que deberíamos llevarnos para pensar hoy. Si llegamos al punto donde un niño de 8 años tiene que coserle un doble fondo a su mochila para pasar unas gomitas, y donde las familias sienten que deben huir de la escuela para festejar con libertad, uno podría preguntarse, ¿es posible que nuestra política pública esté simplemente demonizando el alimento en lugar de sanar el entorno social, emocional y de infraestructura que genera la adicción? Es una pregunta durísima. Tal vez la verdadera salud pública a largo plazo no se logra a base de puras multas millonarias, sino a través de una diplomacia cultural que, con la prisa por apagar el incendio médico, parece que olvidamos por completo. La escuela por dentro podrá estar más aséptica y regulada que nunca, pero la feria allá afuera sigue funcionando a todo lo que da, esperando a que suene la campana a las 2 de la tarde. Y hasta que no cambiemos las reglas de esa feria, la salud de nuestros niños se va a seguir quedando ahí en la puerta de entrada. Se nos ha ido el tiempo. Gracias de verdad por acompañarnos en esta locura. Sí, no es un gracias cualquiera. Valoramos muchísimo que elijas nuestro rincón entre tantas opciones. Y la próxima semana volvemos con más temas. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, comenta y comparte. Nos despedimos. Somos Lía e Ian. Que tengas una semana excelente.